Después de la caída de Troya, el héroe Odiseo emprende el largo viaje de regreso a su reino, Ítaca. Sin embargo, el destino le tiene preparado un camino lleno de pruebas, peligros y criaturas extraordinarias. Una de las aventuras más famosas ocurre cuando él y sus compañeros llegan a la isla de los cíclopes, gigantes de un solo ojo, que viven aislados, sin leyes ni ciudades. ¿Quiénes eran realmente los cíclopes? La palabra proviene del griego ciclos, que significa literalmente ojo redondo u ojo circular. Según Hesiodo en su obra Teogonia, los describe como hijos de Gea, la tierra, y Urano, el cielo. Pertenecían a una generación anterior a la de los dioses olímpicos. Vivían aislados, sin ciudades, sin leyes y sin gobierno. Eran pastores de ovejas que habitaban en cuevas y representaban una sociedad completamente opuesta a la civilización griega. Homero los describe como seres gigantes, violentos y salvajes. Incluso practicaban el antropofagismo, que significa consumir carne humana. Para los griegos, los cíclopes simbolizaban aquello que existía fuera del mundo civilizado: el caos, la barbarie y la ausencia de razón. Sin embargo, otra tradición representa un aspecto muy diferente. Los cíclopes también eran considerados extraordinarios artesanos. Trabajaban junto al dios Hermes, el herrero de los dioses. Se le atribuía la creación de armas legendarias, como el rayo de Zeus, el tridente de Poseidón, el casco invisible de Hades y el arco de plata de Artemisa. Movidos por la curiosidad, los griegos entran en una gran cueva repleta de quesos, leche y provisiones. Algunos desean marcharse de inmediato, pero Odiseo decide esperar al dueño para recibir hospitalidad. La esquenia era la ley sagrada de la hospitalidad, protegida por Zeus. Zenios exigía recibir al viajero con alimento, refugio y respeto. Polifemo viola esta norma al atacar y devorar a sus huéspedes. Speos, spilion, cueva. Los griegos utilizaban ambos términos para designar una cueva o gruta. En la literatura griega, la cueva simbolizaba un espacio salvaje, cercano a lo desconocido y apartado de la civilización. La cueva representa territorio de lo desconocido. Es el espacio donde la civilización entra en contacto con la barbarie. Allí se enfrentan dos formas de entender el mundo: la inteligencia estratégica de Odiseo contra la fuerza irracional del cíclope. Sin embargo, quien regresa no es un hombre civilizado, es Polifemo. El nombre Polífemo proviene de dos palabras griegas que significan muchas palabras o muy famoso. Era hijo del dios Poseidón y de la ninfa Tosa. Vivía en una tierra volcánica identificada tradicionalmente como Sicilia. En la Odisea representa la fuerza salvaje. Su enorme tamaño, su voz aterradora y su costumbre de devorar seres humanos lo convierten en uno de los monstruos más memorables de toda la literatura antigua. Un gigantesco cíclope, pastor de ovejas e hijo del dios Poseidón. Poseidón es el dios del mar, de los terremotos y de los caballos. Como padre de Polífemo, convierte la ofensa contra su hijo en una persecución personal. Desde entonces, cada tormenta que atraviesa Odiseo le recuerda la ira del dios. El monstruo bloquea la salida con una inmensa roca y, sin respetar las leyes de la hospitalidad, captura a los intrusos. Luego ocurre lo impensable. Polifemo devora a varios de los compañeros de Odiseo. Los sobrevivientes comprenden que la fuerza no será suficiente para escapar. Solo queda confiar en el ingenio. Frente a Poseidón aparece Atenea, diosa de la sabiduría, de la estrategia y de la inteligencia. Ella protege a Odiseo porque reconoce en él las virtudes que más aprecia: prudencia, ingenio y la capacidad de resolver problemas mediante la astucia. Odiseo entrega a Polifemo un vino muy fuerte que había llevado consigo. El gigante bebe una y otra vez hasta quedar completamente embriagado. Antes de dormir, pregunta al héroe cuál es su nombre. Odiseo responde: mi nombre es Nadie. El falso nombre elegido por Odiseo es Utis,
que significa nadie. Con una sola palabra consigue engañar al gigante y convertir el lenguaje en un arma más poderosa que cualquier espada. Mientras el cíclope duerme profundamente, Odiseo y sus hombres calientan una gran estaca de olivo y la clavan en el único ojo del gigante. La ceguera del cíclope posee un profundo significado simbólico. No representa solamente una derrota física, simboliza el triunfo de la inteligencia sobre la fuerza bruta. Metis significa inteligencia, astucia, prudencia e ingenio. Es la capacidad de resolver problemas mediante la estrategia más que por la fuerza bruta. Odiseo es el héroe que mejor representa la Metis. Polifemo pierde su único ojo porque ya estaba ciego en otro sentido. Era incapaz de razonar, respetar las leyes o controlar su violencia. Su soberbia termina destruyéndolo. Polifemo despierta entre gritos de dolor. Los demás cíclopes acuden para ayudarlo, pero cuando preguntan quién lo ataca, él responde: «Nadie me está haciendo daño», creyendo que el gigante ha enloquecido o que ningún enemigo lo amenaza. Los demás se marchan. De la palabra Odíseos, Odiseo, su etimología se discutía, pero desde la antigüedad se relaciona con el verbo odísame, odiar, irritarse o causar dolor. Su nombre puede interpretarse como el odiado, el que provoca odio o el que sufre, reflejando las dificultades y persecuciones que enfrenta durante su viaje de regreso a Ítaca. Odiseo representa al ideal del héroe griego. No es más fuerte, es el más ingenioso. Los antiguos lo llaman polítropes, el de muchos recursos. Duda, se equivoca, llora, pero nunca deja de pensar. Su inteligencia práctica, conocida como metis, le permite sobrevivir allí donde la fuerza fracasa. La astucia ha derrotado por primera vez a la fuerza. A la mañana siguiente, Polifemo abre la cueva para dejar salir a su rebaño. Temiendo que los griegos escapen, palpa cuidadosamente el lomo de cada oveja. Pero Odiseo ha previsto incluso ese detalle. Él y sus compañeros se atan debajo del vientre de los carneros. Así consiguen abandonar la cueva sin ser descubiertos. Cuando ya navega lejos de la isla, Odiseo comete un grave error. Orgulloso de su victoria, revela su verdadero nombre. Polifemo, enfurecido, arranca enormes peñascos y los lanza contra el barco. Después levanta una plegaria a su padre Poseidón, dios del mar. Le pide que Odiseo jamás regrese fácilmente a su hogar y, si consigue volver, que lo haga tarde, solo y después de perder a todos sus compañeros. En la cultura griega existía un concepto fundamental: la ibris. No significa simplemente exceso de orgullo. Es el exceso de orgullo que lleva al ser humano a olvidar sus límites y desafiar el orden establecido por los dioses. Odiseo vence gracias a su inteligencia, pero pierde prudencia cuando revela su nombre. Ese instante desencadena la maldición de Poseidón, que prolonga su regreso a Ítaca durante años. Desde ese instante comienza la verdadera tragedia del héroe. Su orgullo, la ibris, tendrá un precio muy alto. El episodio de la cueva de Polifemo constituye uno de los momentos culminantes de la Odisea. En él, Homero enfrenta dos fuerzas opuestas: la inteligencia contra la violencia, la civilización contra la barbarie y la razón contra el caos. Odiseo demuestra que el ingenio puede vencer incluso al enemigo más poderoso, pero también aprende que la victoria pierde su valor cuando se transforma en soberbia. La historia nos recuerda que la inteligencia puede salvarnos. Sin embargo, el orgullo desmedido, la ibris, puede convertir un triunfo en el comienzo de una larga desgracia.
Mediante la experimentación en clase de forma grupal, llegamos a diferentes composiciones. De esta manera encontramos una corporalidad unida para descifrar a un solo polifemo. Estas composiciones también nos llevaron a un factor más relacionado con la naturaleza, en este caso la fuerza de los volcanes. La fuerza de los volcanes reflejada en esa furia hostil y trascendental que es incontrolable. De esta manera también pudimos experimentar diferentes factores como el lumínico, que nos ayudó en este caso a hacer muchas partes de la escena. Mediante la experimentación del factor lumínico pudimos llegar a diferentes puntos de vista y diferentes herramientas que se utilizaron a lo largo de la representación. En este caso nos dio una visibilidad más activa de lo que era la caverna en nuestro mito y nos llevó al Huayhuapacha, a ese lugar trascendental e inasequible que está mucho más allá de nuestro entendimiento. Ante las ideas creativas y grupales que se dieron a lo largo de este proceso, nos encontramos con muchos percances que se pudieron superar. La verdad me sentí muy fascinado de que sí haya sido, porque tal como en el relato, sentí que ganó el ingenio sobre la fuerza. Básicamente, de alguna manera, siento que todos nos representamos con Polífemo, que a veces nos cegamos, pero bueno, nunca es tarde para hacer Odiseo.